buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Y hoy vamos a platicar sobre el informe del relator de Naciones Unidas, un relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, que estuvo aquí en México. Él es Leo Heller, del 2 al 12 de mayo, y evaluó temas como accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad y calidad del agua potable y el saneamiento en nuestro país. Visitó, entre otros lugares, la Ciudad de México, Iztapalapa y Xochimilco. Estuvo en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas, y en Veracruz visitó Filomeno Mata y Papantla. Y bueno, vamos a entrar en materia con nuestros invitados del día de hoy, que hoy me acompañan en el estudio. Rodrigo Gutiérrez, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Está también con nosotros Brenda Rodríguez, ella trabaja en Mujer y Medio Ambiente. Brenda, bienvenida. Muchas gracias. Y también está con nosotros Anaid Velasco de CEMDA, que es... Centro Mexicano de Derecho Ambiental. De Derecho Ambiental. Entonces, bueno, con ustedes tres vamos a platicar. Primero díganos qué es un relator y por qué viene un relator de Naciones Unidas a México a evaluar el tema del agua. Bueno, un relator especial es una institución que está en Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un sistema de vigilancia sobre los derechos humanos en el cual se nombran relatores especiales en distintas materias que rinden sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos, y que entre sus facultades está la de hacer visitas in loco, así se denominan. Eso quiere decir, viajan a los sitios en donde saben que hay condiciones de violación de derechos humanos, y en este caso el relator especial sobre el derecho humano al agua y el saneamiento programó esta visita. Hay que decir que es una visita que se viene solicitando desde hace varios años. ¿Quién la solicita? Bueno, en realidad es una gestión, o sea, la solicita el relator, y el gobierno mexicano es quien acepta que si viene o no, y las fechas, y es quien, digamos, construye la agenda. Eso es interesante, ¿no? Porque Te aprueba el gobierno. Sí, claro, tiene que pasar por el visto bueno del gobierno mexicano la visita. Pero no necesariamente las conclusiones del relator. No, los relatores son independientes, son de Naciones Unidas, y el gobierno mexicano no tiene ningún margen para incidir. Lo que el gobierno mexicano hace es presentarle información. El relator se entrevista con distintos actores, con funcionarios públicos, con funcionarios locales, con organizaciones de la sociedad civil, y también con personas que están padeciendo la violación de los derechos. Pero lo que quería decir es que sociedad civil sí puede presionar al gobierno mexicano para que abra las puertas a que venga tal o cual relator. Ahora mismo sociedad civil está presionando de nuevo para que vengan relatores sobre libertad de prensa. Y en México se presionó para que viniera el relator de agua, y sin embargo el gobierno tardó mucho en programar esa visita. ¿Quiénes presionaban para la visita? Pues bueno, ahí justamente complementando lo que dice Rodrigo, desde hace 2 años nosotras que el relator tomó cargo, pues justamente habíamos entablado comunicación con él, se tuvo reuniones, y él ya estaba, digamos, ya informado de las fuertes violaciones de derecho humano al agua y el saneamiento, y digamos, también por nuestro lado, esto que dice Rodrigo, el relator... Cuando dices nuestro lado, estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil, defensoras del derecho humano al agua y al saneamiento, y por nuestro lado también enviábamos misivas a Secretaría de Relaciones Exteriores, donde instábamos al gobierno a que aceptara la petición del relator a que viniera a México. Cuando nos enteramos en marzo que el relator venía, desde la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Agua, Alianza Mexicana contra el Fracking, MAPDER y otra serie de organizaciones, nos reunimos y dijimos: qué bueno que ya el gobierno aceptó la visita, nos parece un momento coyuntural, y entonces ahí nos hicimos una serie de articulación con movimientos también, y dijimos, vamos a plantearnos 3 objetivos. Uno en sí era la organización, la segunda era la incidencia en la agenda de... ¿La organización de la visita? De la visita, sí. Incidir en la agenda de la visita. Justamente esos 3 lugares que tú mencionabas al principio fueron propuestos y trabajados desde sociedad civil, y el otro que nos parece de mayor alcance, teniendo en cuenta y con mucha claridad que la visita es un asunto coyuntural, decir, ok, el relator viene, está 10 días, se va a dar su informe, su pronunciamiento, pero eso nos tiene que servir a nosotras como sociedad civil para seguir colocando el tema en la opinión pública y también en la exigencia hacia el gobierno mexicano. Y sirve que vengan estas visitas y que desde fuera
no es que vayan a descubrir ahora sí que literalmente el agua tibia, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de que venga el relator de Naciones Unidas y opine sobre el tema? Bueno, es una importancia absoluta que nosotros lo vemos desde dos perspectivas, digamos, hacia adentro y hacia afuera. Ya como lo mencionaban, al ser de Naciones Unidas, nos ayuda a visibilizar también en el contexto internacional cómo es que México está dando seguimiento a sus compromisos. Esto es muy importante porque muchas veces sabemos que la práctica del gobierno mexicano es que hacia afuera generalmente somos bastante proactivos, reportamos números bastante benévolos, en donde en el contexto internacional se percibe que México va avanzando muy bien en sus diversos compromisos, ¿no? Y lo cierto es que al tener... Candil de la calle, ¿no? Exacto, sí. No, y de hecho, en la declaración del relator, que yo creo que vamos a hablar más adelante, usa un término bastante interesante porque dice que el gobierno mexicano es autocomplaciente de las estadísticas que maneja. Y entonces, hacia afuera... ese es todo un tema en el país, ¿no? Así es. En general, cuando revisamos los números que están publicados, pareciera que vivimos en otro país en el cual... No se refleja, o sea, la estadística y la realidad como que no se hablan. Entonces, a la hora de poner indicadores, ¿no? Que es con lo que nos evalúa Naciones Unidas u otros mecanismos de evaluación, pues no hay... México lo hace bien, exacto, ¿no? En los indicadores. Y que ahí lo interesante es justamente que cuando hablamos del tema del agua, pues la cobertura de este servicio de agua entubada pues nos reporta más del 90%. Cuando lo miramos con los ojos del derecho humano al agua, de disponibilidad, de calidad, de asequibilidad, tanto física como económica, pues nos damos cuenta que quizá las cifras se nos irían a la mitad porque mucha población en nuestro país no tiene el servicio de agua continua, no tiene agua de buena calidad y entonces ahí estamos hablando de elementos del derecho humano al agua que se van violando. En términos de saneamiento también, por ejemplo, lo que el relator pudo ver en Filomeno Mata y Papantla fue la ausencia total de servicios de saneamiento y eso por supuesto que tiene una... Explica para el público en general de qué hablamos cuando hablamos de servicios Cuando hablamos de saneamiento quiere decir esas aguas que producimos las personas en nuestro hogar para uso personal y doméstico, es decir, jalarle al baño, digamos, por ejemplo, aguas residuales, ¿no? Más conocidas. Y aguas residuales, sí, aguas grises, y que no tienen un tratamiento y que se van a barrancas. Y entonces, por ejemplo, eso pasa mucho en comunidades rurales donde no se tiene servicio de saneamiento, esas aguas que ocupamos en nuestro hogar se van a las barrancas y eso contamina las fuentes de agua y por un lado, por supuesto, nos genera problemas de contaminación, pero por otro lado también impide que se pueda acceder a esas fuentes de contaminación. Y ahí estamos hablando de, por supuesto, podemos tener acceso a agua de mediana calidad, pero si no tenemos acceso a saneamiento, pues son derechos que se complementan y que no están garantizados en su totalidad. Sí, Anaí. Perdón, sí, ¿No es que no. sí, el saneamiento, digamos, es un derecho en donde que involucra el agua, evidentemente, por la forma en que nosotros tenemos de disponer, perdón, la palabra de las excretas, pero digamos, podría esa ser... es la palabra más elegante que puede ser. Sí. O sea, que no te preocupes. Pero digamos, es este derecho de disponer dignamente, de contar con un servicio de disponer las excretas, que en México se hace a través del agua, pero bien podría ser, por ejemplo, otras formas, siempre y cuando cumpliera ciertos estándares de dignidad, de asequibilidad, de que estuviera, digamos, sí, físicamente disponible. Y bueno, aquí se ha hecho a través de, y como en toda la mayoría del mundo, a través de agua, ¿no? Es decir, utilizamos drenaje. el Agua potable, drenaje agua limpia. y de hecho, Un bueno, ahora que excusado, hemos drenaje. tenido en la Ciudad de México estas lluvias, que siempre que llueve mucho decimos que es atípico, entonces pues ya más bien es como parte de la estación de lluvias, ¿no? Sí. En donde el sistema de drenaje en realidad, como está revuelto todo, el de la lluvia con el drenaje de los hogares, de los edificios, etcétera, la industria. pues se satura y en lugar de llevarse el agua la regresa, ¿no? ¿no? De estos días hemos estado viendo que de las coladeras en lugar de irse el agua brota, Sale. ¿no? Agua. ¿Qué resaltas tú de la visita del relator? No, quería retomar este asunto de la autocomplacencia porque es una palabra, el relator fue elegante, en realidad lo que el relator quiere decir es que están maquillando las cifras. Él dice que en su declaración, es una declaración final la que él emite de su misión después de la visita, pero... O sea, él viene, se va, termina su relatoría o ya estando aquí la hace. Eso, viene, estando aquí, emite una declaración, puede ser que un par de días después, emite una declaración que es un documento preliminar que da cuenta de lo que vio.
Y el informe lo va a presentar en septiembre de este año y lo presenta ante el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, hay que esperar el informe porque en el informe... Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De la ONU, en su 36ª periodo de sesiones, ahí lo presenta el relator y ese informe va a ser un documento mucho más profundo, potente, hay que esperarlo y será, digamos, el documento que también sirva para visibilizar lo que el relator vio, ¿no? Aunque aquí ya tenemos algunas ideas preliminares. Y en estas ideas preliminares él señalaba, con esta idea de autocomplacencia, que se entrevistó con distintos funcionarios y en general los funcionarios le dicen que en México el 94% de las personas tienen acceso al agua, por lo tanto está cubierto el derecho humano, se protege, se garantiza el derecho humano al agua y el 93% en saneamiento. Eso... ¿Y en qué país viven? La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo una investigación, el relator da cuenta de ella, en la que demuestra que en la Ciudad de México el 70% de las personas reciben el agua solamente 12 horas al día. Por tandeo. Claro. Justamente. El tandeo es una realidad que en este país está muy extendida. Y estamos hablando de la Ciudad de México. Exactamente. Uno de los sitios donde hay más conexión, digamos. Exacto, porque lo que el relator dice es de lo que ustedes están dando cuenta, no es del cumplimiento del derecho humano al agua, están dando cuenta de que tienden infraestructura. Y el problema de esa, digamos, política, porque habría que decir que es una política de maquillaje autocomplaciente, es que invisibiliza. Es decir, las autoridades al decir ya tenemos el 90%, no lo resuelvo. Entonces, con ese maquillado de cifras están contribuyendo a generar opacidad y a hacernos creer que el problema ya está resuelto. Y entonces utilizan el presupuesto, esto también el relator lo señala, utilizan el presupuesto para hacer presas, para hacer trasvases y entonces llevar el agua no a donde realmente se necesita, porque en primer lugar el derecho humano... donde salga económicamente factible, ¿no? O sea, realmente más que cubrir el derecho, está visto como un asunto de negocio. Aunque no, bueno, no sé, el negocio de construir la presa, porque... No, y luego el tema de llevar el agua a la minería, llevar el agua a la industria, llevar el agua a la hotelería, antes de cubrir las necesidades de las personas que en este país, como dice muy bien Brenda, tienen problemas gravísimos en relación con el agua, falta de acceso, mala calidad, etcétera, etcétera. Y porque incluso... suponiendo, ¿no?, que realmente el 94% de la población tuviéramos acceso en términos de los estándares, el otro 6%, que es la mayoría corresponde a poblaciones rurales, no están siendo propiamente atendidas, porque los presupuestos del gobierno asignan más recursos a lo urbano que a lo rural. Eso es cierto. Vamos a hacer una breve pausa, como siempre usted ya sabe, tenemos este breve corte, pero regresamos enseguida con el tema del agua y la visita del relator de Naciones Unidas a México. Qué bueno que sigue con nosotros, estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad y estamos hablando sobre el agua y la visita del relator de Naciones Unidas a nuestro país. ¿Qué información se lleva? ¿Cómo se procesa esa información? ¿Y qué vamos a hacer después con ella? ¿O qué va a hacer Naciones Unidas después con ella? Y luego México país, ¿qué hace con esa información? Pero, ¿qué información se lleva el relator de su visita a México? Pues nosotras como sociedad civil le preparamos un informe bastante sustancial de cuál era, desde nuestro objetivo del derecho humano al agua y al saneamiento, cuál eran como las preocupaciones que tenemos y preparamos un informe y ese informe lo acompañamos de más de 72 casos de más de 16 estados del país donde documentamos casos de violación del derecho humano al agua y al saneamiento en sus diferentes elementos, es decir, él se lleva información sistematizada que deseamos... Que puede comparar con la información gubernamental que se genera. Justamente esa fue la idea de decir. Un poco y justo lo que iba a comentar es que además tuvimos reuniones temáticas sobre privatización, justiciabilidad y obstáculos para el derecho humano al agua y contaminación. Y ahí ese informe y esos casos pues se complementó donde el relator pudo escuchar de viva voz de hombres y mujeres cómo ha sido la violación del derecho humano al agua y al saneamiento. Y justamente la invitación que le hicimos al relator durante todos los momentos que tuvimos oportunidad de estar con él y su equipo fue decir, lea por favor el informe. Supongo que ellos también se reúnen con las autoridades. Sí, ¿no? Y justamente esa fue la invitación. A la hora que usted
nosotros le dimos el informe recién el 12, o sea, en cuanto él empezó su visita le dimos para que él pueda hacer las preguntas para el que la pudiera leer pertinentes. e ir con las autoridades y cotejar y mirar, y justamente la invitación fue, las autoridades pues le van a decir esto que nosotras por años hemos escuchado, que las cifras de cobertura están bien, que el derecho está bien, que hay recursos, que hay presupuesto, pero pensamos que él sí leyó justamente por esta declaración tan enfática que hizo, y que pensamos que esa información que él se va a llevar, que está seguramente que además consultando. cualquiera que se tome el tiempo, Claro, digo, ha habido un montón de encuestas, de hecho, Jurídicas organizó hace algunos años, un par de años, 3 años, los libros sobre los diferentes temas en los que se hicieron encuestas a nivel nacional, y realmente nosotros nos tocó una parte de uno de los libros, que era el tema de ambiente, y claro, vas a los pueblos, y bueno, pues sí está la llave del agua, pero no hay agua en la llave, o el agua que sale de la llave es naranja, Claro. ¿no? Entonces, eso no está garantizando de ninguna manera el derecho humano al agua, ¿no? Entonces, decir que el agua está llegando a los hogares y que está llegando en calidad a los hogares, pues es como como dicen los gringos, understatement, ¿no? O sea, queda muy por debajo de la verdad. Sí, justamente yo creo que una de las grandes ventajas de las visitas de los relatores es, como bien ya dijo Brenda, es que además de recibir muchos insumos de sociedad civil y de autoridades, están estas visitas de campo, ¿no? En donde te puedes formar un criterio propio respecto, o sea, no hay nada mejor que un golpe de realidad, ¿no? La evidencia está ahí, entonces... En el campo y en la ciudad, también. Sí, ¿no? O sea, justamente venir y constatar lo que tú podrías recibir por correo, ¿no? Alguna estadística, algún informe, entonces yo creo que se lleva a grandes retos y desde mi perspectiva, bueno, sí, desde lo que yo pienso es que yo creo que quedó sumamente asombrado por este número que ya dijo Rodrigo del 70%. Y a ver, pongan un poquito un antecedente. No es la primera vez que un relator del tema de agua visita México. Sí, es la Sí, primera es la primera vez. vez. Primera vez. Sí. Es la ¿Y por qué primera. no habían venido antes? Bueno, la relatoría es relativamente joven, no tiene muchos años. Él es el segundo relator, la relatora anterior era Catarina Albuquerque y nunca se logró que viniera. Entonces, esta es la primera visita a un relator especial ¿Y sobre qué derecho humano al hace agua. que se logre que venga un relator? Pues es muy ¿Información difícil que se le hace entender. llegar o...? Sí, bueno, por un lado, el relator tiene que meter a un país en su agenda y notar que hay una preocupación y que empieza a recibir información en donde amerita que un funcionario de ese nivel venga a un determinado país. Y luego, lo que ocurra dentro de relaciones exteriores es muy difícil de saber, las negociaciones, Voluntad política también. claro, voluntad política, la coyuntura, o sea, es muy complicado de entender cuándo deciden y cómo, ¿no? Así que- Uno de los temas puede ser el que México destaca como país consumidor de agua embotellada. O sea, que digan, a ver, pues está resuelto el problema, porque compran todos botellas de agua, ¿no? Perdón, ¿puedo? Sí, Dale, dale. Rápidamente, no, es que ese es un tema, pero que está vinculado. O sea, el relator se preocupó mucho porque en este país hay cortes de agua. Está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos cortar el agua. En este país hay cortes de agua, le están cortando el agua a la gente. En este país hay falta de información en relación a la calidad de agua y cuando las personas se quejan y exigen que haya respuesta, no tienen respuesta. Entonces, ese conjunto de elementos, personas que están consumiendo no saben qué agua y de qué calidad, nos ha llevado a ser el primer país consumidor de agua embotellada a nivel mundial. El relator da una cifra. Es dramático, ¿no? Es dramático. Totalmente. Es dramático. Comentábamos, ¿no?, que en esta declaración el relator da una cifra. Él dice que en México cada persona consume 480 litros de agua embotellada al año. Entonces, si el público multiplica 480 litros por 7 pesos que cuesta cada litro y lo multiplica por los 120 millones de habitantes que somos, la cifra es estratosférica, es un negocio multimillonario. ¿Quién está detrás de esos intereses? Es una pregunta que también el relator se habrá hecho. ¿A quién no le interesa dar información sobre el agua? ¿Qué relaciones habrá entre las empresas embotelladoras y incluso el propio fue gobierno? como una campaña mundial, ¿no? En los 80s, del tema de que no hay que beber el agua de la llave. En particular en México se juntó con el sismo y vino como anillo al dedo el tema de que no, que se contaminaron las aguas y los sistemas de drenaje, etcétera. Y a partir de eso entramos en esta fiebre de comprar botellas cada vez más chiquitas, más caras, o sea, más plástico y menos agua.
y no hemos podido salir de eso, y eso también está ocurriendo en las zonas rurales, Sí, lo cual es además, todavía más impresionante, porque ¿cómo cargas el agua? No, pero además es agua que no cumple tampoco con estándares de calidad. Es decir, digamos, todavía suponiendo que nos pudieran dar información las autoridades, porque tienen la obligación de darla, pues tú no vas con una empresa, o sea, no tenemos mecanismos para exigirle a una embotelladora, dime la calidad del agua. Es decir, todavía con la autoridad tienes ciertos mecanismos, ciertos recursos, pero no es que puedas llegar con alguna empresa y decirle, dime. ¿Hay estudios de calidad de agua de las botellas? Se han hecho, ¿El agua sí. embotellada? Sí, Digo, yo me acuerdo cuando eran las de los garrafones que se hacían seguido, o sea, había evaluaciones seguidas, pero de las botellas no sé. Sí, aquí en la UNAM, Sí, Marisa la UNAM, Massari exacto. ha encontrado coliformes fecales, no vamos a decir la marca, pero coliformes fecales en agua embotellada, Así es. de marcas de gran renombre. Claro, y a eso también habría que agregarle una conflictividad social. Por ejemplo, en Chiapas, la Coca-Cola va y se apropia de los manantiales y entonces se apropia de un agua que es de las comunidades. Y entonces ahí también estamos... El relator también fue a Chiapas, ¿no? El relator fue a Chiapas, fue a una comunidad indígena en San Cristóbal de las Casas, y ahí algo que también él observó fue algo que pasa también aquí en Xochimilco, en San José Obrero, que las mujeres acarrean el agua con ayuda de burros. Y eso en términos de disponibilidad del agua es tremendo, realmente, porque eso implica una doble o triple jornada para las mujeres. Y ahí también quisiera rescatar esto que sí logramos, como lo dice Anaí, el baño de pueblo de realidad que le dimos a Leo Heller. Él es sensible al tema de género. Él hace 2 años sacó una convocatoria para que desde sociedad civil de todos los países le mandáramos información sobre incorporar a las políticas de hídricas el enfoque de género en relación a la cooperación internacional, y nosotras a la hora de preparar la visita hicimos como mucho énfasis en eso. Él tuvo oportunidad de escuchar a mujeres y él es muy sensible al tema de género. ¿Recuerdas? Yo no tengo en este momento en la cabeza los números del estudio que hicimos sobre Iztapalapa. Claro. La cantidad de tiempo que 30 horas a la las semana. mujeres, 30 horas a la semana, digamos, en algunos dedicados lugares. al tiempo de obtener, guardar, almacenar, limpiar el agua. Y que sumamos al trabajo doméstico, que en este país está sobre las manos y la responsabilidad de las mujeres, y en eso el relator fue bastante enfático en realidad de decir, bueno, a ver, aquí está pasando algo en cómo este modelo de gestión está sobre el imaginario social de que son las mujeres, y también algo que él vio, pues fue el tema de la discriminación, es decir, población rural e indígena. Él lo pudo observar en los 3 lugares que nosotros le planteamos, en la zona rural de México, San José Obrero, en Iztapalapa, en Chiapas y en Papantla. Es decir, también esto que nos estamos enfrentando, y que claro, si tú estás en condiciones de que no te llegue el agua, que no es de buena calidad, por supuesto que no te queda otra alternativa más que recurrir a comprar agua embotellada, que no es de la mejor calidad, y que eso va en contra de otros derechos. Mientras más lejana una comunidad, pues más difícil estar comprando agua en otro lugar, ¿no? Por supuesto. Se vuelve todavía mucho más complejo, más discriminatorio, más difícil. A manera de cierre, Rodrigo, ¿qué nos deja la visita del relator y qué tenemos que hacer para adelante? Bueno, yo diría que la visita del relator se produce en gran medida porque México está atravesando un momento de crisis hídrica gravísimo. Y ya está en el escenario internacional, o sea, México ya está como foco rojo. Claro, y la visita del relator da cuenta de ello. El relator vino porque justamente ya se sabe a nivel mundial que México está atravesando una crisis hídrica gravísima. Y es muy importante, y el relator también lo enfatiza, que avancemos en la construcción de una ley. Exacto. Y el propio relator insiste que esa ley se tiene que construir con sociedad civil. A las personas a las que la Cámara de Diputados tiene que consultar es a la sociedad civil, que, como tú muy bien sabes, ya tiene una articulación y una propuesta, una iniciativa ciudadana de ley. Es muy importante que avancemos en una ley para poder saber a qué tenemos derecho y cómo se va a cumplir ese derecho. Ese es un programa que tenemos que volver a hacer. Ya hemos hecho programas sobre, pero es que el tema sigue, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos 5 años de retraso constitucional. Exacto. Los diputados están incumpliendo la Constitución desde hace 4 años porque hay un mandato, a partir de la reforma del artículo 4, de crear una ley de aguas nacionales que no existe. Híjole, bueno, pues no me lo van a creer, pero ya se acabó el programa. Pero tenemos varias cosas en el tintero, vamos a seguir platicando sobre el tema del agua en la ciudad, en la Constitución, en el país. Los retos. Lo que sí se escriba finalmente en la relatoría de Leo Heller, ¿no? También podemos hacer una discusión sobre eso. Al final, ¿qué quedó?
y cómo lo puede o no enfrentar el Estado mexicano o cómo lo debe enfrentar el Estado mexicano. Bueno, pues muchísimas gracias a usted que nos acompañó en esta emisión, a los compañeros y compañeras de TV UNAM que hacen posible esta transmisión y sobre todo a nuestros invitados de esta noche, Anaí, Brenda, Rodrigo. Nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad.